La paz en Ucrania Oriental no quiere asomarse. Aproximadamente se han producido 200 violaciones de cese del fuego en el territorio y esto sucedió durante la madrugada. De ese número, 100 fueron explosiones, pero afortunadamente no se han debilitado servicios básicos de electricidad o infraestructura en general. Ambos sectores habían acordado la retirada de artillería pesada que entraba en efecto desde este lunes. Susana Mangana, académica de la Universidad Católica del Uruguay, se suma a la cobertura de Encuentro. Doctora, bienvenida. La crisis en Ucrania y en sus alrededores es fuente de tensión e inestabilidad en Europa, según Lamberto Zanier, de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea. ¿Es una papa caliente en Europa? Efectivamente, así es, Guillermo. La OSCE, pero todas las cancillerías europeas están siguiendo con suma alerta la situación en el este de Europa porque entienden que hay un peligro real de la intervención, de la expansión de lo que son las veleidades imperialistas que ya hemos denunciado en otras ocasiones, de un presidente Putin que no quiere quedarse solo ahí, sino que también hay acusaciones de sus intenciones anexionistas en Georgia, en Asia Central. Y esto preocupa mucho a los socios europeos del presidente Trump. Donetsk, Crimea, son los sectores de la parte oriental de Ucrania que de hecho tienen mucha similitud más con Rusia que con la parte occidental de Ucrania, que es más europea. Pero hay un punto clave y que es la transmisión del gas, una conexión, ¿cómo se le puede decir? Un caño, una vía, un conducto que transmite el gas hacia Europa. Y ahí hay un interés económico interesante, ¿no? Sí, y no solo eso, lo que ocurre es que la República Independentista Popular de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania pertenecen a la cuenca carbonera y por tanto es fuente de una industria muy densa en el este de Ucrania que interesa a las autoridades de Moscú. Pero también la península de Crimea, si bien es cierto que el 59% de los más de 2 millones de habitantes que tiene son étnicamente rusos y son rusófonos, es decir, forman parte de la cultura, de la lengua, del idioma ruso, también es cierto que es una fuente de exportación de vino, por ejemplo, pero también un polo de atracción turística y por tanto es una fuente de ingresos interesante para Rusia, pero además allí tenemos el puerto de Sebastopol, donde puede atracar la flota naval rusa, con lo cual hay muchos intereses geopolíticos y Ucrania siempre ha sido un interés geoestratégico de Rusia, después primero de la URSS, después de la Federación Rusa, pero además es un toque de atención para otros países en la región que antes pertenecían a la esfera moscovita y que ahora se han independizado políticamente, pero que quieren acercarse a la Unión Europea en un momento en que la Unión Europea, Guillermo, está muy débil, muy fracturada y muy pendiente del proceso del Brexit. Exacto, ahí lo de Gran Bretaña ha cambiado todo, veremos qué pasa en Francia, ahora con las elecciones, que también hay un movimiento que se quiere separar de la Unión Europea interesante, veremos cuál es la respuesta y no nos animamos a predecir qué pasará en las elecciones porque últimamente estuvimos muy equivocados, ¿no? Claro, pero Guillermo, también hay que entender que este es un nuevo frente abierto que se le plantea a una administración de Trump que ha prodigado sus gestos amables, de afinidad, de empatía con Putin, pero que realmente los socios europeos van a estar golpeando más pronto que tarde a la puerta de Trump para que de alguna manera corte este tipo de empatía y exija a Putin. No quieren imponerle más sanciones a Rusia, pero entienden que Trump debe presionar a Putin para que abandone este tipo de intervenciones militaristas, no solo en el este de Ucrania, sino también en otros países, los estados bálticos, Bulgaria, Rumanía, pero sobre todo en Georgia, donde hay acusaciones muy fuertes, como también en Montenegro. Con lo cual, yo creo que Trump no ha comprendido todavía cuál es el interés geopolítico que persigue un presidente que no se amilana en absoluto como es Putin. Y por eso lo estamos siguiendo día a día, no solo a él, sino a los representantes de su gobierno para recibir esa información, procesarla y analizarla. Gracias, doctora Susana Mangana, académica de la Universidad Católica de Uruguay. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.